buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la transmisión de la última charla del ciclo de charlas que está organizando la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Delegación Puebla y la Comunidad de Aprendizaje Puebla. Les damos a todos la más cordial bienvenida, una servidora, la maestra Mónica Monroy Kuhn y el maestro Felipe Bermejo Herrera. Yo dirijo lo que es la Delegación Puebla de la Asociación y el maestro Felipe está a cargo de la Comunidad de Aprendizaje Puebla. Pues el día de hoy tenemos la charla Herramientas de interacción síncrona, aula virtual de matemáticas. Les recuerdo a todos los que están conectados a través de la plataforma Zoom que tenemos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales serán consideradas al final de la charla para dialogar con el ponente. Y también tenemos un espacio de chat en donde todos pueden pues escribir saludos, interactuar con otros participantes, comentar sobre lo que el ponente nos va presentando. También comentarles que tenemos transmisión en vivo a través de la plataforma YouTube. En el espacio de chat ya les compartimos la liga para que si conocen a otros colegas que estén interesados los puedan dirigir a esta plataforma. Les mandamos un saludo a todos los que se están conectando por ahí. En el chat del YouTube pueden escribir también sus dudas y sus preguntas, las cuales consideraremos para este espacio. Y pues bien, con esto ya damos inicio. Maestro Felipe, le cedo la palabra para la presentación de nuestro ponente del día de hoy. Buenos días, estimados maestros. Nuestro ponente es especialista en tecnologías para el aprendizaje y el diseño instruccional en el área de matemáticas y ciencias por convicción. Es docente en el área de matemáticas por vocación, comprometido con los cambios educativos que promuevan el uso y desarrollo de la tecnología educativa en pro de la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en ambientes colaborativos y de inclusión. Tiene una licenciatura en matemáticas, una maestría en tecnología para el aprendizaje y un doctorado en tecnologías de la información. Trabajó en Texas Instruments en el diseño de actividades y capacitación docente. Actualmente trabaja en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad ITESO de Guadalajara como profesor de tiempo completo, donde es instructor en el programa de diplomados en matemática educativa y encargado de la incorporación y capacitación de tecnología. Es miembro de la red Contigo y del grupo de docentes conocidos como T-Cúbicos de Texas Instruments. Dejo el micrófono al doctor César Lozano Díaz. Bueno, pues primero que nada agradecerles la confianza a la maestra Mónica, al maestro Felipe y reiterar que la felicitación en la creación de este espacio, ¿no? Creo que ha sido muy acertado, muy bien recibido por los profesores, y nos vemos cada vez más en la necesidad de estos espacios en la virtualidad, ¿no? Entonces, les voy a compartir mi pantalla para iniciar la charla del día de hoy. Entonces, miren, fíjense que cuando hablaba con el maestro Felipe de las necesidades de estas charlas, hablábamos de la parte de la interacción, de la necesidad de la interacción de nuestras clases en la virtualidad. Pero también hablábamos de que esa interacción también permeaba en el aula antes de que nos ocurriera esta parte del confinamiento, ¿no? Y entonces la charla de hoy está dirigida en ese sentido, profesores. Está dirigido en el sentido de entender la tecnología como un medio que nos permita tener una interacción entre nuestros alumnos. Y esta interacción tiene que ser dinámica. Entonces debe ocurrir en la virtualidad y también debe de ocurrir en el aula, ¿no? Entonces, en ese tenor vamos a estar trabajando el día de hoy.
Vamos a estar interactuando con algunas aplicaciones, porque si hablo de la interacción síncrona, pues entonces tengo que hacerlo con el ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, nos vamos a estar conectando a algunas aplicaciones con la finalidad también de que ustedes vean la forma en que trabajan estas apps, ¿no? Y la forma en que podemos desarrollarlas. Entonces, quiero empezar, porque he seguido cada una de las charlas, han sido muy interesantes. Y creo que todos han tocado este tema, ¿no? Y yo voy a volverlo a reiterar, ¿no? Que estos son momentos de replantearnos nuestra aula, nuestros aprendizajes y las competencias. Tenemos que replantearlos, nuestro ejercicio docente. Y estamos en un tiempo muy extraño, ¿no? No es el mismo tiempo que estaríamos comúnmente hace un año, ¿no? No estaríamos replanteándolo al ritmo que lo necesitamos hoy en día. Pero este ejercicio creo que nos invita a hacer esta reflexión, ¿no? A una reflexión de cuál es el papel del docente, cuál es el papel del docente en la virtualidad, cuál es el papel del docente cuando regresemos, que es lo que vamos a estar trabajando hoy en la charla. Pero también estar bien conscientes de nuestra realidad, ¿no? Y pido una disculpa anticipada porque voy a hablar mucho sobre tecnología de conexión en línea, pero estoy consciente de la realidad de nuestro país, ¿no? Tanto así que sabemos que el 56% de las familias mexicanas disponen de Internet, siendo que a estas alturas se supone que tendríamos que tener al 80%, entre el 80 y el 90% de conectividad. Y solo el 43%, según el INEGI, tiene acceso a una computadora en su casa, ¿no? Entonces, pido una disculpa anticipada, ¿no? Porque conozco las realidades. Cuando estuve en Texas Instrument, recuerdo haber ido a escuelas rurales que no tenían electricidad, que no contaban con internet, pero también estoy consciente que había profesores, que había instancias de gobierno, que había directores preocupados por acercar estos servicios. Y entonces en ese tenor vamos también a trabajar la charla el día de hoy, ¿no? Nos vamos a centrar, sí, en la virtualidad, sí, nos vamos a centrar en aplicaciones. Son gratuitas estas aplicaciones, pero entendemos esa triste realidad de la brecha que tenemos en nuestro país, ¿no? Y que estos momentos están denotando que esa brecha va a crecer, ¿no? Tanto en la forma en que los alumnos adquieran la información o el acceso que tienen hoy en día en la información, ¿no? Entonces, antes de hablar de tecnologías, antes de meternos a lo que se refiere a la charla, debemos de tener bien en claro 5 puntos. Yo les digo a los colegas que cuando estamos en los talleres de capacitación, que tenemos que entender que la tecnología lo que va a ayudarnos a hacer es un zócalo educativo. Esto en términos de un buen amigo que se llama Cory Bradley, que él trabajó en Texas Instrument, diseñó el sistema que las conecta en red a las calculadoras. Él tenía la visión de que todos debemos ser partícipes, ¿no? En el aula. Y esto debe ser como un zócalo, ¿no? Donde todos convergemos en un punto, pero todos tenemos un punto de opinión. Y también lo hacía una analogía con jugar un partido de fútbol, ¿no? Que más específico una cascarita, ¿no? Él decía que cualquier jugador era partícipe, ¿no? Y en algún momento tenía la bola, sea bueno o sea malo. Pero el hecho de sentirse partícipe en el equipo, eso lo animaba a seguir y continuar en el juego. Lo mismo debe de pasar con nuestros alumnos, ¿no? Debemos de ser los partícipes, debemos de interactuar con ellos, debemos de hacerlos que se sientan entusiasmados. Entonces, esto, la tecnología nos va a ayudar y vamos a verlo a lo largo de la charla de qué manera. También hay que estar conscientes de que hay que diseñar experiencias de aprendizaje.
Es decir, no solamente usar la tecnología por usarla, sino hay que concebirla como un medio para diseñar estas actividades experienciales. Dejar que las preguntas guíen a los estudiantes, ¿no? Es decir, cuando estamos diseñando una actividad o tomamos una actividad que ya está en la red, hay que verificar que las preguntas estén guiando a los alumnos, ¿no? Y no entregando las respuestas de maneras inmediatas, por ejemplo, ¿no? O diseñando, haciendo estas adaptaciones, siendo conscientes de que el alumno tiene que interactuar con la herramienta y tiene que interactuar con las preguntas, ¿no? Uno de los puntos más importantes, pienso yo, que es no pensar en la tecnología como un fin, sino como un medio. Es decir, siempre tener eso en claro, ¿no? Que no vamos a implementar tecnología para complicar más al alumno, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta figura que me gustó mucho, ¿no? Que el alumno puede tener el camino muy plano y al momento en que incorporamos tecnología, tal vez le podemos complicar eh, la vía de acceder a los conocimientos. Y no es la finalidad esta, ¿no? Sino la finalidad es acercar al alumno, ¿no? Y la última sería pensar en hacer accesibles los conceptos matemáticos, ¿no? Entonces, teniendo bien en cuenta estos puntos, ahora sí podemos hablar de tecnología, ¿no? Pero como les decía, esta charla es de interacción, ¿no? Esta charla habla de una interacción asíncrona y ahorita vamos a especificar qué aplicaciones, cómo usarlas, pero en esa interacción asíncrona voy a tratar de estar interactuando con los participantes de hoy. Y la primera interacción que quiero hacer, profesores, es que me ayuden. Miren, les voy a pegar en el chat. eh, la liga se llama Mentimeter. O si no lo ven desde el chat, ahí está el código QR que pueden escanear con su teléfono si tiene eh, acceso al URL. Y si no, déjenme ponérselos en el chat. Les voy a ir platicando de qué manera vamos a estar interactuando a lo largo de la charla eh, para, para poder, en realidad vivir esta parte de la interacción, ¿no? De la interacción síncrona. Les pasé el chat, los va a meter a una encuesta. Esta aplicación se llama Mentimeter. Y la pregunta que les quiero hacer, profesores, es ¿qué les evoca esta imagen que están viendo? ¿Sí? Entonces, déjenme publicarles la presentación para que ustedes puedan ver. Entonces, ¿qué te evoca la imagen de la maestra? Déjenme minimizarla se las voy a poner para que la recuerden, esa imagen, ¿no? Mire, obsérvenla bien. Y la pregunta es, ¿qué te evoca, no? Esa imagen que tenemos ahí, que fue tomada, que fue anunciada en un periódico hace unos pocos días. Y bueno, tenemos 5 participantes, ya están, miren, les voy platicando de esta mientras van ingresándose los participantes. Esta aplicación permite N usuarios y es gratuita. Entonces, tú puedes hacer una serie de preguntas, puedes adaptarla a preguntas matemáticas. eh, y, y la idea es, si ustedes están llevando clases en línea con sus alumnos, por ejemplo, eh, ¿cómo sabemos que que estamos interactuando con todos, ¿no? Estoy hablando de no nada más como los 5 o 6 alumnos que suelen participar en la clase, inclusive en la clase presencial, ¿no? Cuando los alumnos están participando, no sabemos, por ejemplo, los que se sienten al final, si ellos no los estamos haciendo partícipes de la clase, ¿no? O si queremos saber la opinión de todos, ¿no? Y cada uno de ellos. Entonces, estas aplicaciones nos permiten interactuar de una manera donde te hago partícipe. Si se fijan, yo no sé los nombres de mis alumnos, no sé si están participando con esta aplicación.
Simplemente es como ir midiendo, ¿no? Midiendo con preguntas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos a 35 de ustedes conectados contestando esta pregunta, ¿no? ¿Qué te evoca esta imagen, ¿no? Eh, en su mayoría va a ganar. No hay respuesta correcta, ojo. No, es más, ni siquiera es una crítica a la profesora, ¿no? Que está ahí en esa imagen. Sino es una invitación a reflexionar. Las preguntas dicen, la maestra está innovando en su ejercicio docente, la maestra está reproduciendo lo mismo que su clase, la maestra está haciendo su mayor esfuerzo o la maestra está haciendo lo que puede con lo que tiene, ¿no? No estamos criticando a la maestra, por supuesto, pero estas preguntas las voy a retomar más adelante, ¿sí? Agradezco a los que se conectaron al Mentimeter, eh, porque vamos a discutir al final sobre esta imagen, ¿no? Sobre la pertinencia de lo que estamos haciendo, sobre los esfuerzos que se están haciendo eh, para lograr salir adelante en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Eh, una vez que ya tengo a 40 alumnos conectados, si se fijan, tuve sus respuestas. Ahora voy a cambiar un poco, ¿no? La dinámica de este Mentimeter para aprovecharlo y voy a poner una pregunta matemática, ¿no? ¿Sí? Es decir, quiero que visualicen, profesores, que las herramientas, muchas de las herramientas que se generaron, no se generaron directamente para la matemática, pero nosotros podemos hacer adaptaciones, ¿no? Adaptaciones con nuestros alumnos que los permiten interactuar, ¿no? Por ejemplo, si estoy dando una clase en línea y quiero hacerles preguntas para saber que todos están ahí de manera asíncrona y que me están siguiendo en la clase y además hacerla un poco más interactiva, pues entonces hago este tipo de preguntas, ¿no? Otra opción también es que estas tecnologías no se van a, no es nada más, viven en la virtualidad y ya cuando regresamos a las clases normales, presenciales, ¿no? Digámoslo así, eh, van a desaparecer, ¿no? Ya no necesitamos usarlas porque pueden levantar la mano. No, la idea, acuérdense que la idea principal es hacer un zócalo, ¿no? Donde todos sean partícipes, donde podamos interactuar todos con nuestros propios alumnos, ¿no? En esta pregunta, por ejemplo, podemos ver que hay 17 alumnos que están siguiéndola, la pregunta, y que todos están contestando la opción 3, ¿no? Es una pregunta muy básica, eh, pero lo que quería denotar específicamente en el uso de esta aplicación es que podemos adaptarlas, aunque no están hechos para matemáticas, podemos adaptarlas, ¿no? Entonces, les agradezco a los participantes de este Mentimeter. No quiere decir que ya se acabó, lo vamos a retomar, sobre todo a la pregunta de la profesora. Y vamos a seguir explorando la sesión, ¿no? Miren, esto de la profesora es una invitación a hacer hasta inclusive nuestra propia reflexión docente, donde estamos conscientes que no es lo mismo la educación en línea que la educación presencial. Y tampoco es lo mismo el B-Learning, ¿no? O Blended Learning, ¿no? Tenemos que estar primero conscientes que todos estos modelos educativos son muy distintos, ¿no? Entonces, la primera idea es no tratemos de tomar la educación presencial y meterla a la educación en línea tal cual, ¿no? Sin hacer adaptaciones, sin curar el contenido, ¿no? Digámoslo así. Esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. ¿Y por qué menciono el B-Learning? Porque inclusive nuestra situación actual, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, eh, nos está demandando la situación actual de ir planeando una sesión semipresencial, ¿no? Donde la sana distancia se logre en grupos ya no tan grandes, sino sean pequeños, y nos tengamos que ir yendo a la virtualidad. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo hoy en día.
porque no sabemos cuándo se va a acabar, ¿no? Entonces, hay que pensar en estos tres modelos de educación y hay que rescatar dónde convergen, ¿no? Dónde están estas intersecciones para poder apoyarnos nosotros como profesores y sobre todo puntualizar qué es lo que podemos hacer con la tecnología, ¿no? Entonces, una de las cosas que están intersectadas, ¿no? Es la posibilidad de interactuar con los estudiantes. Todos la tienen, ¿no? Todas estas la tienen. Entonces, este es el valor que nosotros como profesores podemos dar a nuestras sesiones, tanto presenciales como virtuales, esa interacción, ¿no? Y la otra es que nosotros nos convertimos en facilitadores de situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta es la parte también principal y esencial, ¿no? De las tres, tanto la interacción como nosotros como facilitadores, ya no vernos como profesores de estar en el pizarrón explicando, ¿no? Sino nosotros tratar de vernos ya como un facilitador de situaciones de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto nos invita a tener una oportunidad definitiva para romper este estigma de que el aprendizaje a distancia es de menor calidad que el presencial, ¿no? Es decir, vamos a pensar, ojalá que no, toco madera, que esto vaya a durar, ¿no? Vaya a durar más tiempo. Simplemente por tener cuidado en las escuelas, tengamos que reducir los números de estudiantes en el aula, ¿no? Y entonces estamos pensando en un formato blended learning, ¿no? Entonces, no podemos pensar, profesores, que es de menor calidad. Sí, hay que estar conscientes que no se puede cubrir lo mismo, ¿no? Bien tuvo a decirlo el doctor Cantoral, que tendríamos que pensar en adaptaciones, ¿no? Pensar en adaptaciones de la realidad y de los programas, ¿no? Pero no quiere decir que va a ser de menor calidad, ¿no? No quiere decir que recorto el programa y pues entonces es menos calidad, ¿no? Sino más bien ir pensando en cómo podemos brindar una mejor calidad con los contenidos sin abusar, ¿no? De querer ir corriendo a completar el programa y haz todas estas tareas porque no vamos a alcanzar, ¿no? Y tenías que haber visto todo esto, ¿no? También hay que olvidarnos de que hay que olvidarnos de esa idea que está arraigada, porque he platicado con muchos profesores y esta idea que está arraigada que dice, esto ya pasará y volveremos al aula a lo que sabemos hacer antes, ¿no? Yo creo que no podemos pensar que volvamos al aula y hacer lo mismo de lo que ya sabíamos hacer, ¿no? Porque la virtualidad nos ha invitado a reflexionar sobre el acceso que tienen ahora los alumnos a la información, ¿no? Como lo menciono, por desgracia no son todos, ¿no? Pero este acceso a la información está cambiando inclusive la forma, ¿no? En que presentan un examen, cómo interactuamos de manera inmediata. También la idea de dejar la primera reacción, ¿no? De pasar el contenido y la experiencia presencial al entorno virtual, sin adaptación. Así, copiamos y pegamos, ¿no? Esta fue la primera experiencia que hemos tenido en la virtualidad, en realidad, ¿no? Como profesores. Y muchos de nosotros, lo primero que se nos viene a la cabeza es, pues vamos a seguirle como lo estábamos haciendo en la presencialidad, ¿no? Yo presento el pizarrón, son las mismas actividades, son las mismas tareas, el mismo formato de examen, y no, esto tiene que cambiar en la virtualidad, ¿no? Y también, por último, diseñar experiencias de aprendizaje, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que centrar hoy en día, en donde bien lo decía también el doctor Cantoral, están trabajando bastante los profesores, es aplaudible, esta parte nos está dejando exhaustos también, pero esta parte del diseño de experiencias de aprendizaje y sobre todo, por ejemplo, en estos foros de creación de unidad, de foros para que podamos compartir, son esenciales, ¿no? Porque esto nos permite a nosotros como profesores
irnos dando cuenta en qué puedo aportar y qué me pueden aportar los demás, ¿no? Ahora sí, ¿y dónde están las tecnologías, no? Ya hablé mucho. Todo este inicio que di, profesores, es porque primero tenemos que estar conscientes de los cambios que se requieren y cuál es el papel de la tecnología, ¿no? Como les decía, no es el medio, perdón, es un medio, no es un fin, ¿no? Entonces, ¿dónde encaja esta tecnología? Pues encaja en donde yo genero una actividad donde el alumno puede tomar el elemento matemático, arrastrarlo y además contestar una serie de preguntas. Pero prácticamente esta interacción con el propio diseño y con el propio software, le va haciendo al alumno, el alumno es el que está preguntando y el software el que está contestando prácticamente. Entonces es una interacción síncrona, ¿no? De manera inmediata. No es el profesor el que está interactuando, sino que el alumno con la herramienta, ¿no? Y esta parte de estos entornos permiten hacer conexiones con las múltiples representaciones, ¿no? Mire, por ejemplo, yo el otro día les ponía a mis alumnos, que a pesar de que estamos en la virtualidad, eh, les ponía, a ver, voy a correr un robot de Lego y lo estoy censando, ¿no? Entonces, díganme por qué esa gráfica apareció eh, con una pendiente negativa, ¿no? Y ahora modélenlo y díganme cuál es la posición en los valores que perdió el sensor, ¿no? Y luego sacan la velocidad, ¿no? Entonces, esta interacción con las múltiples representaciones no solo le permite al alumno tener una idea que no hubiera tenido si lo hubiéramos hecho en lápiz y papel, ¿no? Eh, eh, Sino que más bien es una invitación a los estudiantes a visualizar todas estas representaciones, la gráfica y luego generar la función y luego generar la tabla y luego hacer comparativos, sacar errores. Entonces, con esa tonalidad, en ese tenor, quiero mostrarles el potencial que tienen las tecnologías para interactuar con los estudiantes, ¿no? Entonces, primero, antes de usar tecnologías, ¿no? Yo sé que decía tecnologías síncronas, pero primero quiero estar bien seguro, profesores, que todos tenemos que entender primero por qué el uso de las tecnologías, ¿no? No puedo llegar a decir, como nos pasó hoy en día, no, no, pues necesitamos una herramienta para subir archivos, agarra la que sea y uso esta, sino hay que pensarlo, ahora tenemos una segunda iteración, y entonces hay que pensar qué tecnologías me pueden ayudar, qué no, y cómo las voy a usar, ¿no? Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo logramos la participación de todos? Eh, Igual que en la clase, ¿no? No porque estemos en la virtualidad, sino igual que en la clase, ¿no? ¿Cómo logro esa participación? Y luego, ya que la tengo, ahora, ¿cómo hago que se sientan partícipes, ¿no? Es decir, si todos quieren participar en la virtualidad, dejan sus mensajes en el WhatsApp o en su Google Forms o en lo que estén usando ustedes, en Google Classroom, etcétera. ¿Cómo hago que ellos se sienten partícipes, ¿no? Y después de eso, ¿cómo administro esas respuestas? Es decir, ya tengo todas las respuestas, ahora ¿cómo puedo administrarlas y cómo puedo hacer un análisis, una radiografía del grupo, si está aprendiendo o no está aprendiendo, si está dominando el tema o no? Y después de eso, ahora, ¿cómo hago que colaboren entre pares, no? Si hago esa iteración, profesores, eh, puedo entender entonces cuál es el vínculo de la tecnología eh, con nuestra clase, ¿no? Porque para hacer todo esto, sí lo podríamos hacer, ¿no? Sí lo podríamos hacer con dinámicas eh, eh, en la clase, pero, pero la tecnología nos va a ayudar a hacerlo de manera rápida, sistemática y, y nos va a ayudar a administrar bastante bien, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver, lo que quiero decirles es que eh, vamos a ver qué tecnologías pueden hacer eso, esas preguntas se hagan realidad, ¿no? Pues no voy a hablar mucho de síncronos, sabemos que síncronas es que ocurre en tiempo real, ¿no? Como ahora lo que estamos usando aquí Zoom, está ocurriendo en tiempo real. Ya a lo mejor ustedes experimentaron algunas de ellas ahora en este tiempo. También las asíncronas son aquellas que no ocurren en tiempo, no es necesario que ocurran en tiempo real. Es decir, cada quien puede estar desconectado, subo una actividad
y ellos lo van respondiendo, ¿no? Que tenemos como Classroom, Moodle, Facebook, Canvas, ¿no? Pero no voy a hablar de estas plataformas, porque esas son las que estamos viviendo hoy en día, ¿no? También, digamos que hay un subconjunto donde podemos encontrarnos herramientas síncronas y asíncronas. En este subconjunto tenemos al WhatsApp, ¿no? Porque podemos estar de manera síncrona contestándonos mensajes, pero a lo mejor lo dejo y ya se convierte en un elemento asíncrono, ¿no? Ahí se queda. Los otros pueden seguir contestando los mensajes, pero hasta que no lo retomo yo, pues vuelvo otra vez a contestarlo, ¿no? Google Drive, por ejemplo, también puede ser una herramienta síncrona y asíncrona, es decir, pueden trabajar al mismo tiempo o no. Y YouTube y Facebook Live, ¿no? Estas herramientas están en este subconjunto, pero tampoco voy a hablar de ellas, ¿no? Tampoco voy a hablar de estas herramientas, sino voy a hablar más bien de estas que me permitan hacer una interacción síncrona, colaborativa, de acompañamiento y de participación. Pero antes de eso, hay un subconjunto otra vez, ¿no? Este subconjunto es una síncrona simulada. Es decir, estas herramientas como, por ejemplo, Alex, de McGraw-Hill, es una plataforma que usa inteligencia artificial y que el alumno puede ir contestando los temas que el profesor define, ¿no? en la plataforma. Y por medio de inteligencia artificial va guiando al alumno a cuál es el dominio de los temas, lo pone en forma de retos, entonces tiene que ir completando su diagrama de pastel. Y la inteligencia artificial lo va guiando por caminos de dominio. Entonces, esta es una síncrona simulada, porque no es el profesor, sino el alumno está interactuando con la herramienta. Y la herramienta lo va guiando, ¿no? Le va diciendo, sí, aquí estás bien, aquí estás mal. Y entonces tenemos este subconjunto ahí, ¿no? También está WebAssign de la plataforma de Cengage, donde yo le defino las tareas y el alumno, a todos los alumnos les aparece randomizadas porque están parametrizadas. Entonces, el alumno va contestando y te va diciendo si estás bien o estás mal. Si te dice si estás mal, puedes ir a generar otro ejercicio para ver cómo se resolvía. Te pone un video, te dirige al libro. Entonces, es una interacción simulada entre el profesor, ¿no? Y la plataforma. Estas herramientas que les comento son de paga, entonces no me voy a centrar en ellas, pero es bueno que las tengamos en cuenta, ¿no? Que saben que que sepamos que existen y que a lo mejor en algún momento podemos hacer uso de ellas, ¿no? Y ahora sí, lo que me voy a centrar yo en esta charla tiene que ver con estas herramientas, ¿no? Desmos Teacher, con GeoGebra Classroom, que es en su nuevo formato, con Kahoot, con Google Docs, con Socrative, con Mentimeter, que ya lo vivieron ahorita, y con el TI Navigator, ¿no? Voy a mencionar en general, pero vamos a trabajar en particular con Desmos Teacher y con GeoGebra Classroom y Kahoot. Bien, miren, Desmos Teacher, no sé si estaban familiarizados con esta plataforma. Uno, como es gratuita, esto es importante, sí requiere de internet. En esta forma de interactuar con el alumno es, yo diseño una actividad que van completando los estudiantes y el estudiante se conecta. Ahorita van a vivirlo ustedes, ¿no? El estudiante se conecta y podrán observar que tenemos aquí sus nombres y la barra de avance, ¿no? Nos va diciendo cómo va avanzando. Entonces yo puedo ir de alumno por alumno para ver cómo van, pero también lo puedo hacer de manera generalizada, ¿no? O sea, puedo ver de manera general qué están haciendo todos los alumnos y esto ocurre en tiempo real. Esto es la parte importante. Estoy interactuando con ellos en tiempo real. Puedo hacerles comentarios a cada uno de ellos o en general. Entonces, esta herramienta se vuelve muy, muy rica en el aula y en la virtualidad porque el usarla es muy puntual, ¿no? Puedes decir, hagamos esta actividad, lo paro y vemos quién está bien y que lo expliquen ellos o que yo lo explique, ¿no?
o podemos trabajarla de manera colaborativa. O sea, puede haber un solo celular en la mesa y en vez de que sean usuarios logueados, son equipos logueados, ¿no? Entonces, esta parte es muy enriquecedora para el trabajo con nuestros estudiantes. La otra herramienta es GeoGebra. Pero miren, antes de irme por cada uno de ellos, yo creo que vamos a vivir la experiencia de una actividad en Desmos Teacher para que ustedes la puedan experimentar. Y si hablamos de una interacción síncrona, en una plática, tenemos que vivirla, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es otra vez, vamos a hacer lo mismo. Agradezco que en el chat les puse la liga para acceder a esta actividad. O si no tienen acceso al chat, pueden teclear en su navegador del celular, porque también se puede para celular, o en el navegador de su computadora, student.desmos.com. Y les va a pedir loguearse con una contraseña. Y esa contraseña, no importa, esto no está separado, va junto. Y no importa si son mayúsculas o minúsculas, ¿va? Entonces, les pido, profesores, quien quiera sumarse a este pequeño ejercicio de trabajar de manera síncrona, una actividad con Desmos Teacher, les agradezco que se sumen. Les voy a dar tiempo para que hagan esa captura de pantalla, que se queden con los datos, o también en el chat es la liga directa, ¿sale? Sí, es Gilberto, así es studentdesmos.com. Y la contraseña es 59M3Y3. O pueden seguir la liga que está ahí. Entonces déjenme ir ahora yo al Desmos para ver cuántos de mis alumnos tengo conectados. Miren, si se fijan en la parte izquierda, tenemos todos los alumnos que se están logueando. Entonces, en nuestro salón de clases podemos usarlo, o sea, como les decía, no es una herramienta que vive en la virtualidad, ¿no? Esto simplemente es una propuesta para ustedes de si están llevando las clases de manera síncrona o asíncrona, nos podemos conectar en algún momento con nuestros estudiantes y hacer una actividad, si bien no es colaborativa, podemos ir trabajando para ir viendo cómo van avanzando de hoja en hoja, digámoslo así, ¿no? Bien, muchas gracias por conectarse a esta actividad. Entonces, les doy un tour para los estudiantes y luego para los profesores, ¿no? A cada estudiante les aparece primero esta pantalla. Es un pequeño video de cómo trabaja un sensor de movimiento y una pequeña explicación, ¿no? Pero la parte ya importante, la parte de la actividad, ojo, esta actividad no está completa por el tiempo de la charla. Entonces la recorté, ¿no? Entonces le vamos a dar next aquí y ustedes como alumnos ya pueden pasar a esta primera pregunta, ¿no? Lo que les pide a los estudiantes, para los que no se conectaron, no pudieron conectarse a la actividad, la primera situación es que les pide que muevan a M y a B, ¿no? Esta es una actividad para las ecuaciones lineales, pero vistas desde otra perspectiva, ¿no? Como les decía, el uso de la tecnología tiene que ser la construcción de experiencias, ¿no? Entonces, en esta parte de la experiencia, les pedimos a los alumnos que muevan el deslizador, mueven a M para ver cómo avanza la pelota, ¿sí? Por ejemplo, si M se aproxima al 0, ¿qué pasa con esa pelota, no? Y si es 0, por ejemplo, déjenme hacerla 0, ¿qué pasa, no? Y a la B, ¿qué significado tendría si yo la muevo? Esta ecuación lo que está haciendo, está describiendo la posición de la pelota, ¿no? Tendríamos un sensor como este, de movimiento, y lo que está midiendo es la distancia que hay, ¿no? Entonces el eje X sería el tiempo
y el eje Y sería la posición, ¿no?, de la pelota. Entonces, esta parte de entender quién es B y qué papel juega en el estudio del fenómeno del movimiento rectilíneo, ¿no? Entonces, una vez hecho eso, los alumnos tienen que pasar a la siguiente. Aquí en la parte superior derecha, puedo ir navegando a través de mi actividad, ¿no? Y pueden ir contestando cada una de estas preguntas. La pregunta, por ejemplo, es, ¿qué ocurre cuando mueves a M muy cerca del cero, ¿no? La pelota viaja lentamente, viaja rápido, transcurre el tiempo lentamente, la distancia de la pelota al sensor es mayor. Entonces, quiero que ahora lo veamos como profesores, ¿no? Esto lo estábamos viendo como estudiantes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir transcurriendo de hoja en hoja prácticamente para ir contestando esta actividad, ¿no? Pero yo como profesor puedo observar cuántos están trabajando, por ejemplo, aquí todavía, ¿no? Podemos observar que dice que 13 alumnos siguen trabajando en esta parte del trabajo en el deslizador. Y tenemos aquí ya varias respuestas, ¿no? Tenemos 3 estudiantes que dicen que la pelota viaja lentamente. Déjenme anonimizarlos, sería la traducción. Hacerlos anónimos, ¿no? Eh, Miren, esto es porque si yo no quiero que los estudiantes vean sus nombres, que no vean las respuestas que ellos pusieron, porque esto les va a dar confianza a ellos, ¿no? No se trata de que el alumno solo conteste por contestar, sino que hacerlo partícipe y después, al hacerlos anónimos, eso les ayuda a tener la confianza de decir, ah, bueno, si me equivoqué, le vamos a dar la corrección a la pregunta, ¿no? Entre todos. Entonces, en este caso, por ejemplo, preguntaba, ¿qué ocurre cuando mueves a M muy cerca del cero? Entonces, si yo me meto a cualquiera, me puedo meter a cualquiera de las actividades de mis alumnos. Si se fijan, ahorita estoy firmado con uno de ellos. Eh, si yo muevo muy cerca del cero, no va a ser cero, pero va a ser muy cerquitas del cero. Entonces, ¿qué le pasa a la pelota, no? A eso quiere decir que está describiendo un movimiento muy lento, ¿no? Entonces, su razón de cambio, pues es muy lento, ¿no? Y esto nos va llevando a conceptos como la velocidad, nos va llevando a entender que si yo lanzo una pelota de manera rectilínea, pues voy a obtener una función lineal, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, por ejemplo, aquí sería la, la número 1, ¿no? La pelota viaja lentamente. Pero si se fijan, los alumnos pueden cambiar, y de hecho lo están haciendo, pueden cambiar su respuesta, ¿no? O si yo no quiero que lo hagan, pongo pausa y en este momento a todos los estudiantes, se les pausó su aplicación. O sea, ya no pueden seguir trabajando en la actividad. Esto se hace para poder llevar el ritmo de la secuencia. Y entonces podemos dar estas pausas, ¿no? De decir, a ver, paremos y vamos a analizar las respuestas. Entonces, sí, cada quien puede ir avanzando a su ritmo, pero también el profesor toma la decisión de pausar la actividad o continuarla, ¿no? En este caso ya les quité la pausa, ¿no? A sus celulares, digámoslo así, ¿no? O a su entorno en el que estaban trabajando, ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿qué ocurre cuando mueves a B? ¿No? Entonces, podemos ver que 13 de los estudiantes están trabajando en ellos. No hay 13 respuestas, si se fijan. Lo que está ocurriendo es que hay 13 alumnos que están ahí, ¿no? Están pensando qué van a poner. Y ahora hay 17, ¿no? Pero también lo importante que los que no se sumaron a esta actividad y que puedan saberlo, es que yo puedo ver las respuestas de los otros, ¿no? En algún momento yo puedo estar viendo las respuestas de los otros. Por ejemplo, miren, si yo quisiera, eh, de hecho, aquí estamos viendo eh, que los estudiantes pueden poner un comentario. Porque en la aplicación yo les pedí que contestaran, pero además me dijeran por qué de su respuesta, ¿no? Entonces aquí yo puedo estar viendo que algunos ya están poniendo ahí su respuesta, ¿no? Eh, entonces voy a ir pasando, no vamos a llevar la actividad como se debe por el tiempo,
Pero la pueden ir explorando, ¿no? Los que la están, los que la están usando. Esta parte es un video, estoy en la filmina número 5 de la aplicación. Y lo que les pido a los estudiantes es que reproduzcan este video, ¿no? Y digan cuál de las 4 gráficas, miren, me voy a poner como estudiante, aquí está, así lo ven los estudiantes. Funciona para su celular, su celular se adapta al celular, es responsiva a esta aplicación. Entonces, le doy play y me doy cuenta, ya por la experiencia del otro, cómo se pudiera ver la gráfica, ¿no? Entonces, basta con tocarla, ¿no? Basta con decir, yo pienso que, a ver, veamos otra vez. Hay una distancia, ¿no? Hay una distancia y luego se va, ¿no? Durante un segundo, si se fijan, en un segundo se fue. Entonces, ¿cuál es la gráfica que podría describir pues podrían ser estas dos, ¿no? Yo voy a poner esa, por ejemplo, ¿no? Pero me pide, dame una explicación del por qué, ¿no? Entonces, aquí como yo alumno le tendría que poner la explicación. Ahora me voy como profesor, ¿no? Si me voy como profesor, aquí puedo ver quiénes han contestado cada uno de sus incisos, ¿no? Y esto, profesores, se convierte como una radiografía de mi propio grupo, ¿no? Porque inclusive en lo presencial podrían estar contestando 2 y 3 y podría yo irme con la idea de que este tema lo entendieron todos, ¿no? Pero usar este tipo de herramientas, tanto en el aula como en la virtualidad, es una invitación para hacer este análisis de que necesito conocer más de mi grupo, ¿no? Necesito enfrentarlos al uso de las tecnologías también, para que ellos se vayan familiarizando también con el uso de las graficadoras, como Desmos, si algunos lo conocen, Desmos también es una propia graficadora, ¿no? Pero que estamos se llama Desmos Teacher y yo puedo construir estas actividades, ¿no? También hay un acervo de actividades muy grande también. La mayoría está en inglés, pero los puedes tomar y los puedes adaptar, ¿no? Y hay desde primaria, secundaria, preparatoria, universidad, ¿no? Inclusive hay algunos proyectos de maestría y doctorado, ¿no? De educación. Entonces, podemos observar que 10 estudiantes me dicen que muy probablemente es la que parte del origen, ¿no? Lo que haríamos con los estudiantes es otra vez pausar, ¿no? Miren, voy a pausar, ya nadie puede contestar. Y lo que tendríamos que hacer es como analizarlo, ¿no? Vivirlo, es decir, podríamos empezar a analizar, mira, la distancia del sensor a la pelota, a partir de que partió, ya está diciéndome que hay una cierta distancia, ¿no? Entonces su origen no es el 0, sino que su origen ya tiene que ser, no lo sé, 25 centímetros, por ejemplo, ¿no? O no sé, no recuerdo, creo que son, sí, creo que 25 centímetros, ¿no? Entonces eso hace que el origen se mueva, ¿no? Se desplace. Y a partir de ahí está tomando el sensor. Entonces quiere decir que ve, en ese caso del experimento, la línea recta que me vaya a dar, pues no parte del origen, ¿no? Entonces, miren, les vuelvo a mis alumnos les vuelvo a dar el poder de cambiar la opción. Y entonces los alumnos pueden replantearlo, ¿no? Es decir, miren, esta parte tienes mal esta pregunta y ya acabaste. No, también hay que olvidarnos de eso como la evaluación, ¿no? Sino hay que verlo como una reflexión y un análisis profundo de la participación de los estudiantes, ¿no? También esto los invita a no poner cualquier opción, ¿no? Sino que ponen la opción, la que ellos creen que puede ser pertinente, y al hacer este ejercicio, los estudiantes reflexionan acerca de su respuesta y tienen una segunda oportunidad, ¿no? O sea, no estamos penalizando, sino ahora vemos una evaluación como una reflexión en el dónde me equivoqué, cuál sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces, esta es una invitación, ¿no? También a cómo diseñar las actividades con tecnología.
Miren, por el tiempo, y quisiera mostrarles más actividades también. Ahora, por ejemplo, dice, escribe la ecuación de la recta con el valor que tú quieras y que pase por el punto 2,2. Acá lo importante, no han completado, pero en su gran mayoría, eh, no lo han completado, pero ya tenemos varias respuestas, ¿no? Y esta es la parte importante, fíjense que dos coincidieron con la misma pendiente, ¿no? De hecho, miren, aquí yo puedo estar viendo sus resultados, ¿no? Y sus gráficas. La idea de esta era, inclusive dice, verifica que la respuesta de tus compañeros no puede haber dos ecuaciones repetidas, ¿no? La intención de esta es que podamos observar que en pues, infinitas rectas pueden cumplir con esta característica, porque yo doy ese valor, ¿no? Eh, y la idea es ver diferentes rectas, ¿no? Eh, aunque está bien, maestros, que hayan puesto esta recta, ¿no? Para que vayan probando. Pero la idea es que yo como alumno veo qué están contestando mis demás compañeros, ¿no? Eh, y basado en esa información, entonces puedo hacer otra ecuación que no corresponda a las que ya están ahí, ¿no? Eso es interesante. Aquí, por ejemplo, demanda cuánta distancia recorrió en tantos segundos, entonces yo me puedo mover, ¿no? Me puedo mover como alumno. Déjenme, voy como alumno a esa actividad y yo me puedo mover, ¿no? Para verificar cuál sería el dato. Entonces aquí lo que queremos conectar con el alumno es que eh, sepa leer una coordenada, ¿no? De la gráfica. Yo creo que la dejamos hasta aquí esta actividad, ¿no? La idea, profesores, no era seguirla, perdón, la idea no es seguirla como una actividad que, que todos pudiéramos hacer en esta dirección paso a paso, ¿no? Porque esta actividad, como les digo, tiene un diseño instruccional, tiene una hoja de actividad o también la podremos llevar así y la llevaremos al ritmo de la clase, ¿no? Por la característica de la charla, pues nada más es como una pequeña probadita de lo que se puede hacer, ¿no? Y Desmos, para terminar esta parte de Desmos Teacher, ustedes pueden generar una cuenta con su correo de Gmail, por ejemplo, es gratuita. Y yo puedo buscar cualquier actividad, ¿no? Inclusive la puedo buscar por tema o la puedo buscar por si es, por ejemplo, de primaria, de secundaria, de preparatoria. Eh, por ejemplo, yo voy aquí a Cónicas, ¿no? Entonces, en Cónicas ya hay algunas actividades propuestas, ¿no? Es decir, funciona muy parecido a la experiencia que vivimos con GeoGebra, donde yo genero una actividad y la permito que la hagan pública para que la puedan copiar, ¿no? Entonces, como les digo, como es todavía una plataforma que si bien es joven, digámoslo así, no tiene mucho, eh, todavía no hay un acervo grande de actividades en español, ¿no? Eh, pero confío en que podamos hacer una comunidad grande para diseñar actividades, ¿no? Y yo puedo guardarlas que, miren, estas son todas las actividades que yo llevo con mis alumnos, ¿no? Entonces puedo ir guardando esas actividades y puedo ir trabajando, recuperarlas, ¿no? En cualquier momento. Entonces, eso en Desmos Teacher, profesores. Eh, vamos a explorar. Eh, igual y le pido a Felipe que me diga si, porque me emociono, ¿eh? Eh, el tiempo, ¿no? Eh, también, visto de esta manera, también podemos pasar información en tiempo real, ¿no? Digámoslo en tiempo real con Desmos. Eh, ¿Por qué digámoslo en tiempo real? Porque a lo mejor si yo dispongo de información en Excel, donde hicimos un modelo, le explicamos eh,
tenemos un modelo de costos, por ejemplo, ¿no? O que completen esa tabla los estudiantes. O si vamos más allá, por ejemplo, los que tienen la oportunidad y la opción de que tengan un sensor, por ejemplo, lo pueden conectar, pueden jalar esa información, copiarla y pegarla en Desmos, y eso que yo hice, se lo podemos pasar a nuestros estudiantes, ¿no? Con una liga de Desmos. Miren, así de manera rapidísima, les quiero mostrar cómo estas herramientas pudieran funcionar de forma síncrona, ¿no? O síncrona. Ustedes deciden de cómo usarlas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tengo un sensor de movimiento, ¿no? Pero como les digo, no necesitamos tener un sensor, sino podríamos tener una tabla de Excel, ¿no? Entonces, este sensor, en cuanto lo conecto, digamos que sigo yo con el experimento de la pelota, ¿no? Ahora mi mano es el que está describiendo el movimiento, ¿no? Entonces, ahí tengo mi función, ¿no? Y esos datos que tengo en Excel, se los puedo yo enviar a mis estudiantes con Desmos, ¿no? Por ejemplo, esto sería el tiempo y este sería la posición. Voy a copiar todos estos datos de mi Excel, ¿no? Como les digo, podría hacer un Excel. O ustedes pueden generar su propia tabla de datos, ¿no? Donde los alumnos no sepan cuál es la ecuación, por ejemplo. Y me voy aquí a Desmos. Me voy a Desmos. Inicio la graficación. Y aquí, fíjense, cómo es de simple que solamente con control V lo pego, la información de Excel, y ya tengo ahí la gráfica, ¿no? Y aquí en este icono de compartir, copio y ya se los puedo pasar a ustedes, ¿no? Entonces, y déjame, se los paso por el chat. Listo. Entonces, ustedes van a tener acceso a estos datos, ¿no? A una copia de esos datos. Entonces, cada alumno va a tener y va a poder trabajar ya sobre la herramienta de Desmos, ¿no? Supongamos que yo lo recibí como alumno, entonces yo ya puedo hacer mi modelo sobre ¿no? Con esos datos, ¿no? A ver, más o menos, por ejemplo. Bueno, ahí ya me emocioné, ¿no? Pero el hecho es que las actividades, profesores, no quiere decir que demanden una producción tan grande como la de Desmos Teacher, ¿no? Podría ser una tabla o una gráfica que podamos compartir con los estudiantes de datos reales, por ejemplo, ¿no? Ya lo decía también la otra día el doctor Cantoral, que podemos tomar los datos del coronavirus, ¿no? Una gráfica de Excel, los pegamos aquí, ¿no? Y empezamos a jugar con modelos exponenciales, ¿no? A ver quién encuentra el mejor ajuste, ¿no? ¿Qué características debe tener ese ajuste, ¿no? Entonces, esta es la parte importante que la tecnología nos permite hacer una interacción que pudiera simular una interacción síncrona, ¿no? Porque el estudiante ya no está interactuando conmigo, pero está interactuando con la herramienta, ¿no? Es importante también mencionarles que ahorita Texas Instrument abrió un programa de soporte. Entonces puedes bajar su graficadora, su software de la graficadora por 6 meses gratis, tanto ustedes como sus estudiantes. Entonces, creo que es una buena oportunidad para, si bien es cierto, a lo mejor nunca la voy a usar, pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor me animo y esta es mi oportunidad, bajo el software y me pongo a ver cómo trabaja esta graficadora. Y ahorita es la oportunidad de bajarla. La pueden bajar en esta liga. Ya se las compartí en el chat también. Entonces, esta liga nada más se registra y les da una licencia por 6 meses. ¿Sale? Otra de las herramientas importantes para esta interacción, profesores, es Desmos Classroom. Si bien es cierto, ya conocíamos Desmos,
Esta versión es una versión beta que apenas salió hace como, no sé, 3 semanas atrás, donde podemos hacer algo muy parecido a lo que hicimos ahorita con Desmos, pero ya usando, a lo mejor si ya trabajamos con GeoGebra, podemos usar esas actividades y podemos generar, ¿no? Entonces, miren, les paso, no vamos a interactuar, se las paso para que si quieren acceder a ella, se las paso por el chat. Eh, si quieren acceder a esta actividad, ¿no? Y a los demás se los platico, los que no van a acceder, ¿no? Eh, esta parte de GeoGebra Classroom, su intención es que los alumnos se conecten y aquí los vamos a estar viendo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos a Carlos conectados y a Ivy ya se conectó, a Paco ya se conectó también. Les agradezco por el apoyo, profesores. A Mike también, ¿no? Y ahora podemos usar las actividades que ya tenemos en GeoGebra para convertirlas en, haz una actividad y luego contesta una pregunta, ¿no? O vete a este archivo, ¿no? Entonces, esta parte que GeoGebra nos brinda como oportunidad es para generar este tipo de interacción síncrona y asíncrona, ¿no? Al mismo tiempo. Es decir, podemos estar o no en tiempo real, ¿no? Podemos dejar abierta la actividad y los alumnos que la contesten a lo largo del día, por ejemplo, ¿no? O podríamos conectarnos a cierta hora y podemos estar viendo las respuestas. Como si se fijan, ya está ocurriendo, ¿no? Los alumnos están llevando ya a su ritmo, a su propio ritmo. Aquí yo no puedo pausarlo, pero sí van a ir a su propio ritmo completando la actividad, ¿no? Entonces puedo ir viendo cómo van contestando cada una de las misiones que tenemos, ¿no? Les platico un poco sobre esta actividad. Tiene que ver con el cálculo diferencial y lo que pide al alumno es que mueva a este punto para acercar a h muy cercano a 0, ¿no? O que tienda a 0, le dice la pregunta, ¿no? Entonces, el alumno tiene que contestar qué pasa con la línea que cuando tendemos a h a 0, ¿no? Esa es una de las actividades que tenía que hacer Carlos, por ejemplo, ¿no? La segunda es contestar, ¿no? ¿Qué pasa? Son las preguntas, ¿es tangente? ¿Es secante? Hay una indeterminación porque sus dos puntos pues, originarían un 0 entre 0, ¿no? Después, en esta actividad, sigo metiéndome en la aplicación de Carlos, si se fijan. Entonces, yo como profesor puedo observar qué es lo que estuvo haciendo cada uno. Carlos tenía que haber jalado esto, ¿no? Creo que se refrescó porque me metí yo. Perdón, Carlos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas líneas tangentes puede haber en una función, ¿no? Entonces, pues Carlos se tendría que haber dado cuenta que eran pues infinitas, ¿no? Entonces esa era la respuesta que Carlos tenía que haber dado. De hecho, sí la dio, la opción es infinitas. Y después tenemos una donde dice, oye, si son pendientes infinitas, y si son tangentes infinitas, ¿no? Y si consideramos a la pendiente, entonces podemos movernos y abajo se está graficando la coordenada de X y las pendientes, ¿no? De todas esas tangentes, ¿no? Entonces, si se fijan, este tipo de actividades van llevando de la mano al estudiante para que contesten. Esta está incompleta por lo mismo, ¿no? Porque pues no podemos, por el ritmo de la sesión, no podemos tener todos los tags, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo llego aquí? Si yo me meto al GeoGebra, así tal cual, geogebra.org, y ya tengo una cuenta, la podemos también sacar gratuita, y tengo todos mis appets, ¿no? Aquí tengo todos mis appets disponibles que tengo con mi clase, pero digamos que yo quiero de esta actividad, quiero generar un Classroom, ¿no? Quiero generar una actividad de Classroom. Entonces lo que hago es que
aquí le doy create class, ¿no? Entonces, le voy a llamar optimización 2.0, vamos a crear, y ya me da un código, ¿no? Ya me da el código para compartir a mis estudiantes, y les pido a mis estudiantes que se ingresen a la clase, ¿no? Lógicamente, mi actividad, si se fijan, no tenía nada, ¿no? O sea, solamente era el puro applet, donde el alumno aquí movía el corte del tronco, y la idea es generar una viga, ¿no? Con el óptimo, ¿no? Entonces, pero no tiene nada, ¿no? No tiene preguntas. Ah, no, sí tiene, mira, sí tiene, no sabía, ¿no? No recordaba que le había puesto preguntas. Pero este tipo de actividades la puedo editar, por ejemplo, aquí en los 3 puntitos, le doy aquí editar actividad, y yo puedo ir agregando más preguntas, ¿no? Aquí dice añadir nuevo elemento. ¿Qué quieres agregar? ¿Un texto, otro applet, una liga, otra pregunta? Vamos a agregar otra pregunta, ¿no? Quiero que sea de opción múltiple, entonces voy agregando aquí las opciones, ¿no? Y entonces esta ya se convierte en una actividad para GeoGebra Classroom, ¿no? Pero miren, la idea, profesores, no es hablar de tecnologías, ¿no? No es hablar de las herramientas, sino es hablar sobre las experiencias que podemos construir para los estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacer que una actividad vaya llevando de la mano al estudiante, y el estudiante pueda hacer esta parte síncrona con el software, ¿no? O sea, que pueda estar hablando al momento de tomar un elemento matemático, moverlo, desplazarlo, entender cómo va cambiando, si va cambiando sus parámetros. Entonces, esta es la parte importante, ¿no? También tenemos a Kahoot, ¿no? No sé si ya ustedes lo han experimentado. No es una herramienta, otra vez, no es una herramienta matemática, pero sí podríamos adaptarla, ¿no? Estas adaptaciones pueden surgir con preguntas desde con imágenes, o tiene ahí un teclado matemático que nada más admite potencias, pero lo importante es que les permite hacer esta radiografía, ¿no? Esta radiografía donde te va diciendo, oye, de tu grupo el 88% la sacó bien, el 96% la sacó bien, esta pregunta, ¿no? Entonces te va dando un termómetro de quiénes son los alumnos que sacaron todo bien en este reto, ¿no? De este reto, por ejemplo, bueno, no es esta pantalla, pero te dice cuánto duró, cuántas contestaron bien, cuántas contestaron mal, quién fue el alumno que le fue peor, ¿no? El que le fue más bien. Entonces es más en el entorno de juego, ¿no? Se puede correr el riesgo, profesores, de que al construir estas actividades el alumno le dé A, B, C o D, entonces depende de nosotros que esta interacción sea enriquecedora, ¿no? Que tengamos un tiempo de reflexión, que no continuemos con el juego de, contesta la A, contesta la B, contesta la C y ya acabaste, ¿no? Sino páralo, discutamos por qué fue esta respuesta, tú qué piensas de ello, y esto ayuda a retroalimentar, ¿no? Como les decía, la tecnología es un medio, no es el fin, ¿va? Y por último, tenemos déjenme ver, sí, a Socrative. Socrative también es una aplicación gratuita. Esta sí está más centrada a las matemáticas, porque tiene más herramientas para montar quizzes de matemáticas. Es gratuita, pero el único inconveniente, bueno, hasta donde yo me quedé, era que tiene que estar conectada a la misma red, ¿no? De la sala de clases. No he explorado si hicieron un cambio con ello, porque es una aplicación que dejé de usar, pero también es en esta tonalidad, ¿no? En donde todos los alumnos son partícipes, ¿no? Hasta el que se sienta hasta el final, hasta el que se sienta adelante. Y las preguntas tienen que ser preguntas que los puedan llevar a entender el concepto, o a entender si lo están haciendo realmente bien o lo están haciendo mal, ¿no? Y por último, porque no sé si ya me excedí del tiempo,
¿Cómo voy, profesores? Bueno, yo me supongo que bien, porque no me han dicho nada. Sí, adelante. Creo que es muy interesante lo que nos compartes, entonces adelante. Ok, gracias. Entonces, fíjense, el otro es el Navigator. Es el sistema de calculadoras que se conecta en red, ¿no? La comunidad de Puebla, por ejemplo, hace muy buen uso de este sistema. Hay muchas escuelas normales que lo tienen, que no sé si lo están usando. En algún momento yo tuve la fortuna de trabajar con Texas en las capacitaciones docentes y como les decía, nos tocaba ir desde escuelas rurales donde la opción era la calculadora porque no había luz o no había internet, ¿no? Eh, entonces, hasta escuelas pues que tenían todo de tecnología, ¿no? Pero la parte enriquecedora de hacer uso de estas, hoy en día a lo mejor dicen, oye, pero tengo el celular, ¿no? Oye, pero tengo muchas apps que me pueden suplir a la calculadora. Precisamente tiene que ver con esto que les decía, ¿no? Esta red que se forma de manera interna con el sistema Navigator eh, me permite interactuar con el profesor tal cual lo hicimos como ahorita con Desmos o con GeoGebra, pero en una red interna, ¿no? Interna con un módem propio. eh, Se genera esta red para poder estar haciendo preguntas, para estar viendo la calculadora de los estudiantes, para estar interactuando, ¿no? Eh, y la lógica que sigue Texas Instrument hoy en día es que puedas incorporar otras cosas, ¿no? Como Arduinos, trabajar con sensores, ahora ya trabajar con programación en Python, por ejemplo. Entonces, esto nada más se los menciono, profesores, para saber que existe todo este acervo, ¿no? de herramientas que están centradas en la interacción con el estudiante, ¿no? Eh, Perdón que lo mencione tanto, pero sigo haciendo énfasis, ¿no? Porque la tecnología no es un medio nada más, ¿no? Entonces, nosotros con nuestras actividades las tomamos estas tecnologías y las enriquecemos, ¿no? Eh, bueno, a ver, déjenme ver. Me quedo en las reflexiones. Entonces, si la tecnología es la respuesta, ¿cuál era la pregunta, no? Esto lo saqué de Cristóbal Cowell. Eh, él ha estudiado bastante esta parte de la interacción en línea, sobre la parte de tener cuidado con la información, ¿no? Sobre cuál es la escuela del futuro, ¿no? Eh, y así, en resumen, él se hace esa pregunta, ¿no? Si la tecnología es la respuesta, entonces, ¿cuál era la pregunta del todo, no? Porque a veces él menciona que nos equivocamos en incorporar tecnología en el aula cuando realmente lo que se tiene que primero incorporar es diseño instruccional, se tienen que incorporar elementos que enriquezcan esta interacción con esa tecnología. Porque el mero poner la tecnología ahí, ya hemos vivido experiencias y estoy seguro que ustedes las han vivido, donde se pone la tecnología a la disposición, pero nadie hace uso de ella, ¿no? También el maestro Armando nos comentaba en su charla, ¿no? Esto mismo. Entonces, y la reflexión es que cada vez hay más recursos interactivos y los que diseñan estos recursos están conscientes que los profesores pues no son programadores, no son expertos en tecnología, entonces cada vez más los convierte como piezas Lego, ¿no? Donde toma este elemento y únelo, y esto facilita el acceso a estas tecnologías, ¿no? Eh, También como lo decía, bueno, ahorita voy a mencionarlos a ellos, como lo decía la maestra, perdón, la doctora Yolanda Campos, eh, si la brecha económica es dura y cada día se acrecenta más, lo que más trabajo va a costar es la brecha mental, ¿no? Y sobre todo esto, esta parte, profesores, la idea de concebir la tecnología y su uso no tiene que ver con que yo sea un experto, bien lo decía Armando López en su plática, ¿no? Sino que yo tengo que tomar esa tecnología y tratar de apropiarme de ella y,
y dejar la expertise a la mejor a mis estudiantes, ¿no? Porque ellos, yo como profesor soy uno, pero ellos son 30, ¿no? O 40. Entonces, si yo tengo una duda, ellos lo van a resolver y lo van a resolver mucho más rápido, ¿no? Entonces, a tener esa disponibilidad de que el alumno también ayude al profesor, ¿no? Entonces, en estas reflexiones, tenemos que usar herramientas diferentes online y offline. Y tiene que ver con la fotografía que ponía de la profesora, ¿no? Y las preguntas que les hacía. Es válido que, miren, regreso a esa fotografía, ¿no? Es válido que la maestra proyecte su pizarrón y esté grabando un video. Perfecto, ¿no? Tiene un 10 esa profesora, ¿no? Que haya puesto ganchos, ¿no? Ahí para poner su... Perfecto, está haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero ahora habrá que ir más profundo, profesores. Esta es una reflexión de ahora ya, digamos que el agua se calmó y ahora nos da oportunidad de reflexionar sobre qué es lo importante y cómo vamos a llevar ese conocimiento a nuestros alumnos. Si lo vamos a llevar de manera tal cual como lo estamos acostumbrados, yo en un pizarrón explicando y no interactuando con ellos, pues entonces no es el camino, ¿no? Si esta maestra lo usó para dar una retroalimentación corta, perfecto, entonces ese es el camino, ¿no? Eh, pero si lo usó, por ejemplo, para dar su clase pues yo escribo y no hay interacción, ¿entendieron? Borro, el que sigue, listo, hagan la unidad 5, 6, 7 y 8 porque tenemos que acabar rápido, pues no es el camino, ¿no? Pues esa sería la reflexión, ¿no? Que no tenemos que usar las diferentes herramientas online y offline, sino que ahora hay que ver, ya vivieron la experiencia de nuestros alumnos de trabajar con herramientas distintas, ahora cómo puedo incorporar eso en el aula ahora que regresemos, ¿no? Pero no hay que concebir un regreso igual, ¿no? Pues hasta ahí lo dejo por el tiempo, ¿no? Creo que me excedí un poco. No pasa nada. Muchísimas gracias. Vamos a, si quieres, empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Te parece que dejemos de compartir para que ándale, para que se presenten las cámaras? Dame un segundo. Listo. Bueno, primero que nada, César, muchísimas gracias por compartirnos. La verdad estoy súper emocionada de haber escuchado tu presentación, de ver cómo todas estas pues, tecnologías, todo lo que pueden hacer a favor de la interacción de los estudiantes en el aula de matemáticas. Bueno, yo soy fan de estas perspectivas más interaccionistas, entonces me has abierto como un panorama fabuloso. Voy a dar lectura pues a temáticas, o sea, al grupo generalmente las preguntas por temáticas y las voy planteando y vamos teniendo como un diálogo. Hay como una inquietud de cuando no hay conexión a internet, cuando no hay recursos tecnológicos, que a lo mejor los estudiantes no tienen acceso a celular o a computadora y que otra parte sí. Entonces, y, por ejemplo, también hablan, ves que ha habido como otras propuestas de educación a distancia como la radio, ¿no? ¿Qué sugerencias das o qué opinión tienes al respecto? Pues sí, como lo decía al principio, la realidad nos golpea, así nos da una bofetada en la cara, ¿no? Sí, va a ocurrir que muchos de nuestros estudiantes no tengan acceso. Si hablamos en lo presencial, por ejemplo, una estrategia es quien sí tiene, podría formar grupos de trabajo, ¿no? Y hacerlo de manera colaborativa. Inclusive he conocido profesores que dicen, no, pues yo de mi bolsa compré 4 tabletas, no son ni iPads, y con eso estoy interactuando con ellos, ¿no? Claro está que no son las condiciones ideales, pero mucho depende del profesor y eso va volteando a ver a los directores a decir, mira, esos entusiasmos los podemos convertir en una energía que nos permite jalar recursos, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me ha tocado en lo personal ver eso, ¿no?
Eh, sí, si hablamos de que no hay infraestructura de Internet, pues eso no podemos decir, podemos apoyar a los estudiantes con otra herramienta, ¿no? Están las calculadoras de Texas Instruments, pero también se vuelven a veces inaccesibles para las escuelas, ¿no? Entonces, por eso mencionaba esta parte de la preocupación de que esa brecha hoy en día se está haciendo más grande, ¿no? Entonces, eh, eh, ayer la doctora decía que si era por lo económico y por la brecha, pues sí es preocupante, pero si es por el profesor, no, pues oye, no, trata de no hacerlo, ¿no? Que no sea por ti, sino pues, trata de generar esas condiciones, ¿no? Y fue un claro ejemplo de cómo ellos generaron esas condiciones, ¿no? Para adquirir tecnología. Ok. Ahora, estas preguntas van como más dirigidas hacia lo que vienen siendo propiamente las aplicaciones. Por ejemplo, Miguel Ángel León pregunta si las actividades en Desmos pueden ser editables. Y Miguel Chávez pregunta que si desde estas aplicaciones que mostraste, observó que en una se plantean reactivos, que si estas aplicaciones permiten exportar los resultados para hacer análisis de reactivos o calificar en línea de manera automatizada. Ok, contestando a la primera pregunta, bueno, la voy a tratar de generalizar. Sí se puede sistematizar el capturar los resultados, mas no puede, no, también pueden calificar de manera automática ambas, ¿no? Tanto GeoGebra como Desmos. Sí se necesita un poco ahí de programación. Eh, Pero la aplicación pues tiene todos los servicios, ¿no? Te dice, ah, mira, si quieres hacer esto, hazlo de esta manera, ¿no? Y como sí puedes copiar una actividad ya hecha, tal cual, así nomás le das copiar y tú puedes editarla, porque esas comunidades, cada que nosotros hacemos una actividad, le dices que es pública, ¿no? Y que cualquiera puede editarla, precisamente para que vaya creciendo, ¿no? Estas comunidades, porque no cobran, ¿no? Entonces, sí son editables y sí se pueden calificar. Sí puedes bajar la información también. Eh, pues esa sería la respuesta, ¿no? Ok. Hay otra pregunta que cada vez que sale siempre trato de plantearla a todos los conferencistas porque creo que es un tema precisamente de pues esta equidad, también, y pues considerar también a los estudiantes que tienen alguna discapacidad, ¿no? Entonces Rito Longoria pregunta que históricamente hemos operado una educación igual para iguales, atendiendo homogéneamente a los estudiantes. Virtualmente, cómo interactuar con alumnos con alguna discapacidad, con alumnos, sí, bueno, en este caso ya hablamos de los que no tienen conectividad o condiciones tecnológicas, pero en este caso de discapacidad, no sé si a lo mejor haya alguna idea por ahí. Pues fíjate que yo tuve el placer de trabajar un buen tiempo con personas ciegas. eh, y pues las herramientas tecnológicas son las que ayudan bastante, ¿no? Inclusive Desmos tiene una opción para hacer accesible, ¿no? A personas ciegas. Es decir, te permite poner descripciones a las gráficas, inclusive hace el cambio a braille por si quieres imprimirlo, ¿no? El mismo software de Desmos, ¿no? Eh, entonces, sí la opción, o sea, supongamos que estamos en esta condición, que tenemos una persona con discapacidad visual, eh, ¿y cómo podemos atenderla? Eh, pues muy probablemente ella podría tener acceso a una computadora con un lector, entonces lo que podemos hacer es hacer accesibles los documentos, ¿no? El mismo Word, una aplicación que se llama AMI, te permite hacerlo accesible ese documento. Entonces tú puedes poner comentarios, el lector lo va a leer, o simplemente con audios, ¿no? Entonces sus exámenes son en audio más que escritos, ¿no? Entonces estas interacciones son complejas, pero se pueden ir construyendo para la matemática, ¿no? Eh, y, y sé que todo gira en torno
a la accesibilidad de las herramientas y eso genera costos, ¿no? Y volvemos otra vez, nos volvemos a ciclar en lo mismo, ¿no? Pues, ¿qué pasa con las personas que son más vulnerables, ¿no? Pues entonces creo que como instituciones, como profesores, tenemos que generar la oportunidad para ellos, ¿no? Ok, muy valioso lo que nos comentas. Yo quisiera abordar, porque de manera personal es como una pregunta que va más como para ver si podemos profundizar en esa dirección. Tú mencionabas este concepto del zócalo educativo, que yo también se lo llegué a escuchar a Cory en el último congreso que pude asistir de la Texas acá en la Ciudad de México, en donde todos son partícipes, ¿no? En donde tú hablabas en un inicio de hacer accesibles los conceptos a los estudiantes. Pero no sé si a lo mejor pudieras como comentarnos un poco más, porque yo de alguna manera leía la otra vez que pues la potencia de las herramientas que utilice el profesor, cualquier tipo de herramienta que se utilice en el aula, pues depende del uso que el maestro les dé. Entonces tú hablabas mucho del diseño instruccional, entonces yo quería preguntarte qué características también tienen que tener como este diseño, estas actividades, para que precisamente se pueda dar este concepto de zócalo educativo, ¿no? En donde la interactividad o donde se favorezca la interacción entre los estudiantes. Sí, bueno, esa podría ser otra charla, ¿no? Porque eh, yo digo que el diseño instruccional es como lo esencial, ¿no? Porque esto nos permite entender el objetivo, nos permite construir la secuencia de aprendizaje, nos permite hacer accesible la instrucción al alumno, nos permite saber qué vamos a evaluar, ¿no? Cómo lo vamos a evaluar. Y podemos tomar modelos, por ejemplo, como el ADI, ¿no? Donde, pues, a medida de iteraciones, ¿no? Lo pruebo, le hago modificaciones, vuelvo a hacer el diseño, vuelvo a reestructurarlo. eh, y en medida que hacemos eso, vamos entendiendo cómo se da la construcción de la actividad, ¿no? Porque yo les preguntaba a mis estudiantes la otra vez del diplomado de matemática educativa, que qué fue primero, que el huevo o la gallina. O sea, primero hacemos la actividad o primero hacemos el diseño instruccional, ¿no? O sea, el objetivo, la competencia. Porque tenemos la tendencia de agarrar la actividad, ¿no? Decir, ah, mira, esta se mueve la gráfica y pues, la voy a poner, ¿no? Pero ¿qué queremos evaluar con eso, ¿no? ¿Qué queremos a dónde lleguen nuestros estudiantes? Entonces, en medida que nos hagamos estas preguntas y hagamos estas iteraciones, pues va a ir fluyendo, ¿no? ¿Qué va primero, no? Pues primero es una mediación entre las dos. Primero hacemos el objetivo y luego voy a ver qué voy a evaluar y veo si esta herramienta me sirve o no. O tomo esta herramienta y veo si cumple con este objetivo, ¿no? Entonces, en realidad son iteraciones, ¿no? Ok, yo creo que ya por tiempo, creo que ya casi cubrí todas las temáticas. Hablaban de, bueno, Miguel Ángel León pregunta, ¿no? Si la plataforma Desmos tiene esta misma lógica de trabajo y uso que Scratch, de una comunidad colaborativa de trabajo. Sí, por desgracia no he visto una de Latinoamérica todavía, pero la tiene Estados Unidos. Tiene eh, su página, tiene su Twitter, tiene su Facebook. eh, Están subiendo actividades que hicieron con sus alumnos. eh, las comparten en el propio Desmos. Pero por desgracia, y creo que tiene que ver con que aún no ha impactado del todo en nuestro territorio, ¿no? Eh, no, todavía no es como muy conocida, como ahora GeoGebra Classroom apenas están haciendo, ¿no? Están en beta, entonces, incluso el propio Desmos Teacher aún todavía tiene cosas betas, ¿no? Ok, perfecto. Pues yo creo que por cuestiones de tiempo ya no continuaré con, o sea, creo que ya abordé las principales temáticas en la sección de preguntas y respuestas. Pues yo primero que nada agradecerte, César, que nos hayas compartido esta bueno, esta charla con estas herramientas y cómo podemos darles uso. Me parece súper valioso.
ahorita en los tiempos que estamos viviendo de esta educación que tuvimos que migrarnos precisamente al trabajo en casa, educación a través de pues, estas plataformas, cuando hay acceso. Yo pienso que los profesores de matemáticas particularmente sufrieron un poco con esta migración, porque precisamente lo que comentabas, no podemos reproducir la misma lógica, lo mejor de lo presencial en línea o lo a distancia. Entonces, creo que nos has dejado como con una semilla como muy interesante para seguir explorando como las distintas herramientas que nos propones. A mí también me deja como pues el vínculo con los temas que a mí también me interesan, por ejemplo, la evaluación formativa, cómo hacer evidente el pensamiento matemático de los estudiantes, precisamente cómo interactuar con ellos a distancia. Entonces, pues te agradezco muchísimo que hayas colaborado en este ciclo de charlas con nosotros. Maestro Felipe, no sé si quiere usted decir algunas palabras para el cierre de esta conferencia. César, muchas gracias. La verdad, tu exposición excelsa. Me dejaste con mucha imaginación sobre lo que puedo hacer todavía más con mis muchachos. Hay una materia muy interesante en el nuevo programa de las escuelas normales que se llama Software para la enseñanza de la matemática. Y dentro de ese curso hay unos contenidos sobre las aplicaciones. Déjame decirte que también toqué cuando yo di esos temas. Kahoot lo abordé con ellos y también abordé Desmos. Pero me quedé un poquito cortito con Desmos. Me diste la oportunidad para seguir explorando y profundizar en esa idea que me pareció genial. Mi respeto, César. Gracias por el apoyo a la Delegación Puebla de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Y déjame decirte que pues yo eché mano de los grupos que conozco. Dentro del grupo de los T cúbicos, pues se metía al doctor Lorenzo, al maestro Armando López, Michoacán, y a ti. Y claro, también el doctor Lorenzo está dentro de la asociación, entonces es parte y parte. Gracias nuevamente por todo tu trabajo y por haberlo compartido con los maestros de México. No, al contrario, muchas gracias por la confianza y a ustedes. Para mí fue un placer y felicidades por este esfuerzo, ¿eh? He seguido todas, no me he perdido ninguna.